Gracias, Presidenta. El proyecto bajo análisis tiene el propósito y el objetivo de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada por el juez Griesa y de eludirlo para que el país le pueda pagar a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 y aceptaron la reestructuración de la deuda y que hoy en día no reciben su pago por aplicación de las decisiones del juez Griesa. Para ello, para eludir el cumplimiento de esa sentencia, se propone concretamente remover al actual agente fiduciario del gobierno argentino y reemplazarlo por un agente fiduciario local, por Nación Fideicomisos. También se autoriza al Ministerio de Economía a disponer un nuevo canje de los títulos reestructurados por títulos con jurisdicción en nuestro país y, consecuentemente, con pago en nuestro país. Y respecto de los tenedores de bonos que no entraron a los canjes, se abre una nueva oportunidad para que ingresen al canje y reestructuren su deuda. Pero de lo que nada dice el proyecto, y aquí está su mayor defecto, es del cumplimiento de la sentencia del juez Griesa o de qué hacer con aquellos acreedores que obtuvieron esa sentencia en su favor y no aceptan y no lo hagan en el futuro un canje de esos títulos y un cambio de la jurisdicción que rige esos títulos y en la cual deben ser pagados. Por eso, en esas condiciones, nuestro bloque se opone a la aprobación del proyecto, básicamente por dos órdenes de razones. En primer lugar, porque el proyecto no está de acuerdo con lo que el país debe hacer. Y en segundo lugar, porque el proyecto tampoco está de acuerdo con lo que al país le conviene hacer. Respecto de lo que el país debe hacer, tenemos que recordar que en oportunidad de emitir los bonos cuyo pago se persigue en el juzgado del juez Griesa, el país voluntariamente se sometió a la legislación y a la jurisdicción del Estado de Nueva York. Del mismo modo que lo hizo posteriormente y en muchas oportunidades. Por ejemplo, en 2004, el presidente Kirchner firmó el decreto 1735, cuyo artículo 3 dispone que la Argentina se somete voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, de Londres y de Tokio, y que incluso renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esto no es una novedad, es una práctica corriente cuando se emiten títulos públicos. Y tampoco es una decisión caprichosa. Sucede que los títulos públicos con jurisdicción en lugares como Nueva York son mucho más fáciles de colocar y pagan menos interés, porque los inversores internacionales confían en la ley y en los tribunales de Nueva York y entonces eso hace que sean más fácilmente colocables los títulos y que el país pague menos interés que si los títulos tuvieran jurisdicción y legislación local. Es decir, que fue una decisión a conciencia tomada por el gobierno. Por ende, después de haberse sometido libre y voluntariamente a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, después de haber comparecido al juicio iniciado por los tenedores de títulos que no entraron al canje, de haberse defendido, de haber apelado la sentencia de primera instancia, de haber apelado la sentencia de segunda instancia, cuando finalmente hay una sentencia que queda firme y respecto de la cual ya no hay recurso alguno, lo que el país debe hacer es acatar y cumplir la sentencia, más allá de que nos guste y más allá de la opinión que nos merezca la sentencia, que por cierto, y lo dejo aclarado, no es una opinión favorable. Pero la sentencia está firme y el país carece de la posibilidad de recurrirla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acatarla y cumplirla. No solo porque es a lo que el país se comprometió, sino porque es el modo en el que proceden los países, es el modo que impone el derecho público internacional, la costumbre que tanta importancia tiene en las relaciones entre las naciones. Pero además de que esto es lo correcto y que es lo que debe ser,
Tampoco la solución es adecuada desde el punto de vista de la conveniencia, que es un criterio al que el actual gobierno suele recurrir. No es conveniente la solución, porque la solución que el gobierno nos propone deja afuera precisamente el cumplimiento de la sentencia, deja afuera a aquellos acreedores que han obtenido esa sentencia en su favor y que no van a entrar al canje, como ya lo han anunciado, o porque lo impiden sus estatutos, o porque no quieren renunciar a la jurisdicción que tienen otorgada por los títulos originales. Por lo tanto, el problema va a subsistir. Y el gobierno nada nos dice de qué va a hacer para solucionar el problema de aquellos acreedores que no acepten el cambio de jurisdicción, que no acepten el cambio de legislación y que quieran cobrar su acreencia. Es decir, como el gobierno no tiene propuesta para solucionar ese problema, la Argentina va a seguir en cesación de pagos, la Argentina va a seguir en default y la Argentina va a seguir cargando con las consecuencias que esto implica. Es decir, que la solución no es conveniente, ni desde el punto de vista del deber ser, ni desde el punto de vista de la conveniencia. Carece absolutamente de utilidad. Nuestra conclusión en esas condiciones es que lo que el país tiene que hacer, y reitero, más allá de la opinión que nos merezca la sentencia, lo que el país tiene que hacer es acatar la sentencia, cumplir la sentencia y por lo tanto quedar liberado del juez Griesa. Es evidente que el gobierno, para decirlo en términos pedestres, lo que quiere hacer es sacarse al juez Griesa de encima y que el juez Griesa deje de decidir a quién le podemos pagar y a quién no le podemos pagar. Aspiración y deseo con el que estamos de acuerdo, pero el mejor modo, el mejor procedimiento para sacarse al juez Griesa de encima es cumplir la sentencia, porque entonces el juez pierde su competencia, pierde su jurisdicción y no tiene más nada que decir ni que hacer en relación con la deuda de la Argentina. Cumplir la sentencia no implica pagar ahora, inmediatamente, la totalidad del monto determinado en el juicio. Pagar la sentencia implica, en primer lugar, anunciar que se la va a cumplir. Y en segundo lugar, y si hay dudas respecto de la aplicación de la tan meneada cláusula Rufo en los últimos tiempos, acordar el cumplimiento y el modo de pago a partir del 1 de enero del año próximo. El modo de pago, por supuesto, debería ser un modo de pago acorde con las posibilidades del país y que no signifique que el país sufra inconvenientes de índole económico o financiero. La cláusula Rufo, nosotros personalmente interpretamos que no es aplicable porque solo es aplicable en caso del gobierno haga voluntariamente una oferta de pago o de canje. Y está muy claro que cumplir una sentencia está lejísimos de ser una oferta voluntaria de pago. En definitiva, y como creemos que la verdadera solución pasa por el acatamiento y cumplimiento de la sentencia, nuestra propuesta es rechazar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado y reemplazarlo por una resolución del Congreso que exprese que el Congreso considera que el fallo emitido por la Justicia Federal de los Estados Unidos coloca a la Argentina en una situación injusta, ya que afecta a su desenvolvimiento financiero, económico, social y político. Entiende el Congreso también que debido a la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad internacional y al principio de buena fe, resulta necesario cumplir las sentencias judiciales definitivas dictadas en una jurisdicción a la que la Argentina se ha sometido voluntariamente. Y por ende, y como consecuencia de ello, resuelve el Congreso, primero, declarar que el Estado argentino no comparte, pero acata el fallo emitido por la Justicia Federal de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, solicitar al Poder Ejecutivo que acuerde el cumplimiento de la sentencia mencionada en el marco de la Constitución y las leyes argentinas, procurando reducir el costo total que deberá afrontar nuestra nación y garantizando una solución económica y financieramente sustentable en el largo plazo, al tiempo que se eviten riesgos jurídicos respecto de la deuda reestructurada. Este es el único modo de solucionar el problema, de terminar con el reclamo de aquellos acreedores que no han ingresado al canje y que tienen una sentencia a favor, y
reitero, para usar una expresión un tanto pedestre, sacarnos al juez Griesa de encima y recuperar la soberanía en materia de administración y pago de nuestra deuda externa. Gracias, Presidenta.